Muy buenos días amigos, en este video les voy a mostrar qué son y en qué consisten las compuertas lógicas y los circuitos lógicos. En esta serie de videos que venimos haciendo para la materia de lógica básica de la Universidad Valle del Limón. Les saluda el profesor Roberto Di Michele. Vamos a ver el tema. Aquí tenemos la primera compuerta que se llama buffer y dice que no afecta al estado lógico o a ninguna señal digital. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros en este tipo de compuertas siempre vamos a tener dos entradas posibles, que va a ser o 0 o 1, ¿sí? Eso no va a cambiar, 0 o 1. También, cuando estamos hablando de lógica, eso se puede interpretar como falso o verdadero. El 0 se interpreta como falso y el 1 se interpreta como verdadero. Si lo tomamos en inglés, sería false o true. ¿Okay? La tabla de la verdad es como un mapa que nos dice cuál va a ser la salida dependiendo de la entrada que nosotros le demos. Entonces, leemos de izquierda a derecha, como se lee el español y el inglés, y vemos que en la parte izquierda tenemos la entrada y en la parte derecha tenemos la salida, representadas por X y Y respectivamente. La tabla nos dice que con una entrada de 0 o false, la salida va a ser 0. Y si le entregamos a esta compuerta una entrada en 1 o true o verdadero, su salida va a ser verdadero. Y esa es la tabla de la verdad del buffer. Seguimos entonces con la siguiente compuerta, que es esta que tenemos acá, y se llama inversor. Una compuerta inversor y dice, se utilizan para complementar el estado lógico. Un 1 en la entrada resulta un 0 en la salida. ¿Okay? Entonces lo que va a hacer, esto también se le llama negado, ¿sí? Inversor o puerta no, de negación, no, en inglés. Y fíjense que aquí tenemos el mapa que les decía, tenemos su tabla de la verdad y el dibujo de la compuerta. Es muy parecida al buffer, pero tiene este pequeño círculo en su salida. Cuando ustedes vean el círculo, quiere decir que es una compuerta negada. ¿Okay? Entonces, es lo mismo del buffer, pero su salida va a ser invertida, por eso también se le llama inversor. Bien, veamos un ejemplo. ¿Qué pasa? Si tenemos un 0 en la entrada X, su salida en Y va a ser un 1. ¿Ven? Y si le damos en la entrada X un 1, su salida en Y va a ser un 0. La siguiente compuerta es la compuerta AND, que es la compuerta en español sería I. Y este tipo de compuerta recibe dos entradas. En este caso ejemplificada por A y B, y su salida representada por la letra Y. Y tenemos su tabla de la verdad, que cubre todas las entradas posibles. Fíjense que no hay una entrada posible que no esté aquí, en esta tabla, entre A y B. Tenemos cuando las dos son 0, cuando A es 0 y B es 1, cuando A es 1 y B es 0, y cuando A y B son 1. Y su respectiva salida. ¿Cómo funciona esto? Cuando uno dice I, cuando utilizamos el conector I, es un conector que se puede decir que es incluyente. Las dos condicionales tienen que cumplirse para que tengamos una salida positiva. Veamos con los ejemplos de los valores. Tenemos que si A es 0, acá, y B es 0, entonces como ninguna condición se cumple, Y, su salida es 0. La siguiente salida, si A es 0 y B es 1, la salida es 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos en la compuerta I. Tienen que cumplirse las dos, tanto A y B. Tienen que ser positivas, tienen que ser verdaderas, tienen que ser true, tienen que ser 1, para que su salida sea 1. ¿Okay? En el caso contrario, si tenemos que A vale 1, B vale 0, pues como no están las dos en positivo, la salida no va a ser positiva. ¿Okay? Entonces daría 0. Y en el caso de que
A y B sean ambas 1, es cuando Y nos va a dar como resultado 1. Profe, disculpe, cuando las dos son negativas de dos entradas, si la negativa, perdón, la salida es falsa. Sí, es falsa porque tienes que tener, o sea, la compuerta y requiere que las dos entradas sean 1 para que tu salida pueda ser 1. Y lo tienes en la tabla de la verdad, también te puedes ayudar para guiar. Si las dos son falsas, o sea, si las dos son 0, entonces tu salida en Y es 0. Mira, te pongo un ejemplo más real, ¿no? Es como que yo te diga, pásame la sal y la pimienta. Si tú solamente me pasas la sal, ¿qué te voy a decir yo? ¿Qué te puedo responder? Que no, porque las dos que se están pidiendo deben cumplirse. Ajá, entonces si llevando al caso real, pues si yo te pido sal y pimienta y tú me das la sal, yo te voy a decir, oye, necesito la pimienta también, o sea, pásame la pimienta, o sea que tú no estás cumpliendo con lo que yo te estoy solicitando, ¿cierto? Cierto, daño negativo entonces. Ajá, exacto. Entonces esa es como la analogía, ¿no? De un ejemplo de la vida real, pudiéramos decir. Y si es el caso contrario, si te pido sal y pimienta, me pasas pimienta, entonces te digo, te falta la sal, ¿ok? Entonces no cumpliste. Ahora, si me pasan los dos, todo está bien, ya estás cumpliendo con la solicitud. Nuestra siguiente compuerta se llama OR, en español O. Tenemos sus entradas también representadas por A y B y su salida representada por Y. En este caso, cuando uno dice O, no es incluyente, sino es opcional. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones sirve. Volviendo a nuestro caso de la sal y pimienta, si yo te digo, pásame la sal o la pimienta, tú pudieras pasarme cualquiera de las dos, ¿cierto? Me pasas una y para mí está bien. Si me pasas la sal, para mí está bien. Si me pasas la pimienta, para mí está bien porque te estoy pidiendo sal o pimienta. Ahora, si no me pasas ninguna, entonces no estás cumpliendo porque no me estás pasando nada. Bueno, así tenemos en este caso de la tabla de la verdad. Si las condicionales o las entradas son A y B, si tú en A y en B tienes un 0 o un false o un falso, tu salida va a ser 0, no se está cumpliendo nada. Ahora, si tienes en A 0 y B 1, entonces Y te da 1, porque al menos uno de los dos es 1. Caso contrario, si tienes en A1 y en B0, igual estás cumpliendo con que uno de los dos se cumpla, y entonces tu salida en Y sería 1. Y si me pasan los dos, también está bien porque estás cumpliendo con que me estás pasando alguno. Entonces, cuando A y B es 1, Y es 1. Y esta es la compuerta OR y su tabla de la verdad. Siguiendo acá con el PDF, el recurso que está en el Classroom, tienen otras compuertas que ya son, se puede decir que complementos. Aquí tienen la NaN, que sería la I negada, que si nos fijamos, a ver si se ve, acá es la misma I, pero negada. Fíjense lo que les decía, cuando ustedes ven este círculo, que les estoy señalando acá, en el final de la compuerta, quiere decir que su resultado es todo lo contrario. Entonces, si yo en la AND, que está aquí arriba, tenía que cuando A y B son 0, o sea, sus entradas, la salida Y era un 0, entonces acá me cambia, y ahora tengo que si A y B son 0, entonces Y es 1. Y así con todos los resultados. Donde estaba 0, ahora es 1, y donde estaba 1, ahora es 0. ¿Por qué? Porque está negada, o sea, es un inversor, todo lo contrario. Bien. De igual modo tenemos la NOR, que es la O negada. Si nos fijamos acá, entre las dos tablas de la verdad, aunque las dos tienen las mismas entradas, estas entradas están acá, su salida es todo lo contrario, porque está negado. Estamos invirtiendo su salida. Otra compuerta que tenemos en el recurso es la compuerta XOR, ¿sí? Que también se le llama OR exclusiva. En este tipo de compuerta,
que viene representada por el mismo dibujo de la compuerta OR, pero con esta línea curva acá, las dos entradas tienen que ser diferentes para que su salida sea 1. ¿Ok? Si vemos la tabla de la verdad, si A y B valen 0, son iguales sus entradas, entonces su salida es 0. Si A vale 0, B vale 1, como son diferentes, su salida es 1. La siguiente, como A vale 1 y B vale 0, son diferentes sus entradas, entonces Y vale 0. Y para el último caso, A y B valen 1, entonces como son iguales, su salida es 0. Tenemos otra compuerta que se llama XNOR, y es la XOR negada. Fíjense que es el mismo dibujo, pero tiene este círculo que ya les dije que lo que hacía era invertir el resultado. Entonces, en este caso, para resumir, cuando las entradas son iguales, nos va a dar un 1 o un verdadero o un true, y cuando las entradas son diferentes, nos va a dar un false o un falso o un 0. ¿Sí? Vamos a ver más ejemplos. Tenemos acá este caso. Esto es un diagrama lógico, se puede decir. Tenemos un circuito lógico de compuertas donde tengo 3 entradas que serían A, B y C. En este caso aquí se vuelve a repetir A, pero su valor va a seguir siendo el mismo. En este circuito que tenemos aquí, las compuertas están conectadas unas con otras. La salida de una es la entrada de otra. En este caso número 1 tenemos que A vale 0, B vale 1 y C vale 1. Entonces nosotros vamos a ir resolviendo compuerta por compuerta. En este caso tengo A y B, que son las entradas de esta compuerta OR, ¿verdad? Entonces si yo la evalúo con A en 0 y B en 1, ¿cuánto me va a dar Y? 1 plus 1. Excelente, 1, ¿verdad? Bien, entonces sabemos que esta compuerta OR resulta en un 1 aquí en Y. Vamos con la otra. Esta es una AND. Si tengo C y A, y C vale 1 y A vale 0, ¿cuánto me va a dar X? Si es una compuerta AND. 0. 0, ¿verdad? Porque si nos venimos acá a la tabla de la verdad de la compuerta AND, me dice que cuando tengo 0 y 1 me va a dar 0. Entonces, en este caso, X, que es la salida de esta compuerta, me va a dar 0. Y ahora para la siguiente compuerta, esta OR que tenemos al final, tengo como entrada Y y X. Entonces, ¿qué me va a resultar de salida en Z? Si tengo Y1, 1, ¿verdad? Porque es una compuerta OR. Entonces ya tengo mi resultado de este diagrama lógico que tenemos acá. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso número 2, ya no tenemos valores constantes, se puede decir, sino tenemos condicionales. Aquí vamos a evaluar operadores de comparación. ¿Cuáles son los operadores de comparación? Mayor que, igual que, menor que, mayor igual, menor o igual, diferente de. En este caso yo voy a tener que evaluar cuánto vale A. Les pregunto a ustedes acá. En A tenemos que va a ser el resultado lógico, o sea, o un 0 o un 1, de evaluar esta condicional. 3 mayor que 1. ¿Eso es cierto o es falso? Cierto. Como es cierto, entonces colocamos verdadero o un 1. Tenemos la constante B, que B va a ser igual al resultado lógico de usar este comparador entre 5 y 5. Entonces tenemos 5 es igual a 5. Sí, profe, verdadero también. Perfecto, entonces tenemos un 1. Vamos con el siguiente, que es la constante C. C va a ser igual al resultado de comparar 3 menor a 1. ¿Qué nos resultaría en ese caso? 0. Excelente. Una vez que tenemos ya el valor de nuestras constantes de entrada, ahora sí podemos venir a evaluar nuestro diagrama lógico. Entonces tenemos el A, la primera compuerta OR, que tenemos con A y B.
¿verdad? Si A vale 1 y B vale 1, ¿cuánto es el resultado de Y? 1, porque es una compuerta OR. Lo vamos llenando acá. Vamos con la siguiente compuerta, que utiliza de entradas a C y a A. Entonces C vale 0, A vale 1, es una compuerta A. Tenemos entonces en la X 0. Ahora con estas dos, con Y y X, alimentamos a nuestra compuerta AND para poder obtener la Q. Como es una compuerta AND, tienen que ser sus dos entradas verdaderas para que su salida sea verdadera. Y como tenemos Y igual a 1 y X igual a 0, entonces Q es igual a 0. Y acá tenemos una compuerta inversora, que si su entrada es 0, su salida es 1. Entonces en la salida total del circuito vamos a tener los 1. Otro caso que se puede dar, que tengan un diferente D, que el diferente D se representa de esta forma. Un signo de exclamación con un igual. Esto es diferente D. Mayor o igual, pues mayor o igual. Menor o igual, se coloca de esta forma. ¿Okay? Dependiendo de los diagramas que aparezcan, es donde vamos a saber si es verdadero o falso, o sea, el tipo de puerto que se da. Sí, dependiendo de tu compuerta, ¿ok? Tú vas a tener siempre unas entradas o una sola entrada en este caso, y dependiendo de la entrada y la compuerta, aquí por ejemplo tenemos la OR, es donde tú vas a evaluar cuál va a ser tu salida en base a esta compuerta y su tabla de la verdad. Siempre vas a tener a la mano sus tablas de la verdad para poder comparar y saber. Bueno amigos, espero que les haya sido de mucho provecho. Nos vemos en la próxima.